la primera vuelta fue un ejercicio político inédito, donde hemos visto a los partidos políticos tradicionales ser pulverizados en medio de esta polarización entre el gobierno y el correísmo. El gobierno con un movimiento de coyuntura que ha obtenido muy buenos números en cuanto a votación presidencial y número de asambleístas, además, pero que evidentemente gira no solo alrededor de la figura de Daniel Noboa, sino de la posibilidad de que Daniel Noboa continúe en el gobierno. Una de las preguntas que se dilucidarán a partir de mayo es qué pasa si Daniel Noboa no es reelegido con ese, qué va a pasar con ese bloque legislativo. Bueno, ahora pues la diferencia es tan corta entre uno y otro, ha sido un empate, que prácticamente está todo por hacer. Es decir, en este momento la elección es un lienzo en blanco, los dos empiezan prácticamente de cero y creo que ganará quien cometa menos errores en estos 2 meses y piquitos que faltan para la nueva elección. Claro, usted dice esto en su tuit. Noboa tiene todas las posibilidades de ganar esta segunda vuelta si da un fuerte golpe de timón a su campaña. No puede continuar con la estrategia única de bailes en TikTok e Instagram y debe aterrizar su propuesta de manera que quienes no votamos por él en primera vuelta consideremos hacerlo en la segunda, dice usted. ¿Se mantiene en esa recomendación, doctor? Sí, por supuesto. Yo creo que esta forma de hacer política del presidente le ha dado muy buenos réditos, pero tiene un techo. Y tiene que romper ese techo si quiere ganar. Necesita recoger 5 o 6% de votos que además están muy, muy fragmentados. Porque claro, cuando Noboa saca 44% y el correísmo 44% también, hay un 12% que está totalmente fragmentado, de los cuales 5% corresponden a la votación de Leonidas Issa, casi 3% a la votación de Andrea González, y el resto del 4% fragmentado en un montón de partidos de todos los colores y pelajes. Entonces, él va a tener que llegar a esa votación, que no la tiene, y va a tener que convencernos a quienes no hemos votado por él en primera vuelta, que lo hagamos en la segunda. Por supuesto, ahí intervendrán muchos factores, el anticorreísmo, por supuesto también el antinovoísmo, que ya se ha ido generando, hay un voto duro en contra tanto del primer mandatario como de la candidata correísta, y yo creo que todo esto pues va a incidir en la decisión final del elector. Usted fue fustigado duramente por el gobierno del presidente Correa y en el gobierno del presidente Noboa no lo sé, no sé si usted nos lo puede contar, pero en cambio usted ha fustigado más bien a este gobierno, por eso de alguna manera seguramente tendrá autoridad mucho para, como siempre, para expresar su opinión y ver más allá de estas cosas, porque no sé si será decisivo solamente Pachacuti, que en vez de subir ha bajado, con ya que usted recordará que sacaron 27 asambleístas, ahora llegan a 9. Entonces han disminuido, hay problemas internos. Yo no sé si esa sumatoria de la candidata Andreita González y Leonidas Issa serán determinantes, doctor. Mire, yo creo que por un lado los votos no se endosan. Es decir, independientemente de lo que diga uno u otro candidato sobre su respaldo en segunda vuelta, yo creo que los votos no son endosables. Y es por eso que
tanto el presidente Noboa como la candidata González van a tener que generar un nuevo discurso que les permita captar ese segmento que no lo tiene. Claro, en el caso de la candidata González, pues en el caso de Luisa González, ella tendría que desmarcarse un tanto de la figura de Rafael Correa si quiere ganar votos del anticorreísmo, lo cual yo lo veo muy complicado, teniendo en cuenta la personalidad del expresidente y la sumisión evidente de la señora González a la figura del expresidente Correa. En el caso del presidente Noboa, sí, yo he sido crítico de algunas de sus gestiones. A mí me parece que ha habido un dejo de autoritarismo en este gobierno, muy complicado, que las cosas se pudieron haber hecho mucho mejor, que se pudo haber gestionado de mejor forma el tema de la crisis eléctrica, por ejemplo, y por supuesto el tema de la seguridad. Pero, claro, obviamente la alternativa del correísmo pues nos resulta en términos democráticos, en términos políticos, muchísimo peor. Es decir, basta vernos en el espejo de Venezuela o de Nicaragua, pues lo que puede pasar México. si es que esta estructura política vuelve al poder. Claro, ¿no? Un asunto, usted dice que ellos tienen que cambiar de discurso. Lo dice bien. Más temprano estábamos revisando, doctor, un discurso de Raúl Clemente Huerta, que eran eminencias, ¿no? Entonces usted dice cambian el discurso, porque serán las palabras, las cosas que digan, pero ninguno de los dos tiene discurso en realidad, ¿no? Bueno, efectivamente, no es el discurso lo que determina hoy por hoy el éxito político. Y esto no solamente en el Ecuador, a nivel mundial. Es decir, la época de los grandes oradores ya pasó. O sea, hoy por hoy, un Velasco Ibarra no tendría ningún éxito político, porque las formas de comunicación han cambiado, porque el electorado ha cambiado y porque las perspectivas del electorado son diferentes ahora. Entonces, claro, estas nuevas formas de hacer política, estas nuevas formas de comunicación, obligan a que los candidatos pues adapten sus maneras político-electorales si quieren llegar a los grandes segmentos del electorado. Y claro, esto lo ha entendido bien el presidente, que con muy poco discurso y muy poca oratoria ha tenido mucho calado dentro del segmento más amplio del electorado, que es el segmento joven. O sea, te pongas a pensar cuántos electores de entre 17 y 30 años compran el periódico o ven noticieros, y sin embargo están muy informados, pero lo hacen por otras vías. Ahora, el tema de las redes sociales son fundamentales, y ya eso ha ampliado y ha democratizado mucho la información. Antes teníamos que estar a expensas de la información que nos daban los medios tradicionales. Ahora toda persona, a través de sus canales y de sus redes, comunica, y esas nuevas formas de comunicación, por supuesto, también han cambiado las maneras de hacer política. Y esto pues lo estamos viendo ya numéricamente en cuanto a resultados, ¿no? Partidos como partidos tradicionales como el MPD, como el Partido Socialista, como la Izquierda Democrática, como el Partido Social Cristiano, no han llegado a un 1% del electorado. Entonces quiere decir que ni el 1% del electorado fue convencido por el discurso político de cada una de cada uno de estos segmentos políticos. Sí, doctor, solo que ahí hay un asunto, ¿no? Ellos, todos estos partidos tradicionales que están en proceso de exterminio, no han prescindido, no han podido prescindir de las redes sociales, también lo han estado ahí. Entonces también se comunican, también ahora mismo le recomiendan al presidente alejarse más bien de eso.
Y entonces hay otra cosa, ¿cuáles son los algoritmos que pesan en esta campaña electoral, en la política? ¿Qué es lo más prominente, lo más inteligente? ¿Qué puede ser, doctor? Mire, yo creo que el presidente ha sido muy eficiente, el presidente Noboa ha sido muy eficiente en su comunicación política y eso le ha permitido ganar la primera vuelta. Ahora, él lo que tiene que hacer es modificar un poco su discurso y su forma de hacer política. Creo yo que ya es hora de hacer más territorio, más presencia en provincias, y eso va a ser determinante en el resultado, ¿no? Es decir, no todo, como usted acaba de leer en mi tweet, no todo es Instagram ni TikTok. También es necesario la presencia real de los candidatos en los diferentes segmentos de población y en las diferentes localidades. Doctor, quizá una última pregunta, considerando su tiempo, que es muy ajustado. ¿Qué está en peligro en estas elecciones? Bueno, está en peligro el Estado democrático. Es decir, hoy por hoy hemos visto las relaciones muy complejas entre el correísmo y la criminalidad organizada. Y esto ya nos lleva a un debate que va más allá del ideológico. Este no es un problema de izquierdas versus derechas o de un partido versus otro, no. Ya cuando el crimen organizado, el narcotráfico, pretende tomarse las estructuras de poder, pues ya ahí estamos en otro nivel de debate. Yo creo que eso es lo que nos estamos jugando en esta segunda vuelta, más allá de que nos guste mucho o poco la gestión de gobierno, pues desde mi punto de vista la alternativa siempre resulta mucho peor. Doctor, quiero agradecerle infinitamente, le envío un fuerte abrazo, ojalá que otro día nos podamos hablar con mayor tiempo para conversar sobre otros temas. Un fuerte abrazo, doctor, gracias a usted. Muchas gracias a usted y nuevamente un saludo a mi querida